¿Qué ha sido tu proceso como líder social? El espacio del museo y cómo eso se ha encontrado con esa realidad violenta que, pues digamos que en cierta medida existe en gran parte de las ciudades del país, pero que de manera particular en Siloé ha tenido unos matices bien especiales, ¿sí? Listo. Entonces yo voy a poner a grabar esto y yo te digo, yo grabo en dos para asegurarme, porque me pasó alguna vez que grabé en uno y yo no me di cuenta y la memoria, pero este sí tiene buena memoria. Listo, no hay ningún problema. Bueno, el trabajo que nosotros comenzamos a hacer acá en Siloé tiene una base fundamental en términos de mi historia personal. Cuando estaba muy pelado, yo participé del colegio estudiantil del colegio, del consejo estudiantil del colegio INEN, y la solidaridad era una cosa importante porque estas comunidades populares, la solidaridad es una de las cosas más importantes por las necesidades. Cuando hay necesidades en una familia, en un territorio, pues la gente se va uniendo y la gente va creando programas, proyectos muy particulares para defenderse, si me entiende, del atropello, en este caso, de la estigmatización, la segregación que la población de Cali, especialmente el gobierno local, ha cometido con nosotros, especialmente con nuestros campesinos desplazados por la violencia, con nuestros mineros también, pero es una historia, la misma historia de Colombia, plagada de violencia por los invasores españoles, después también atacan a los negros esclavos, a los indígenas, y nosotros tenemos toda esa gama, nosotros tenemos esa gama de violencia impregnada, pero la última muy compleja es la violencia del 48, que es la que realmente le da la vida a Siloé. Pero yo tuve la dicha o la desdicha, si se puede llamar, de ir a los Estados Unidos y vivir en una comunidad muy violenta. Siloé es un paraíso, Siloé es la casa de las monjas prácticamente, a comparación a la zona sur central de Los Ángeles. Por ejemplo, la Ábano y la Quín, la 54 entre 40 y... Perdón, la central entre 40 y más o menos 65. Yo estuve viendo la 54 central y eso es una violencia diaria de las pandillas de negros, de mexicanos. Yo estuve, antes de que se creara la Mara Salvatrucha, que se originó en Los Ángeles, en Alvarado hacia abajo del downtown de Los Ángeles, un año después se hace eso porque los centroamericanos, los salvadoreños especialmente, llegan por cantidades y ya no cabían en las pandillas de los mexicanos, la 13 y la 18, y crean un nicho aparte. Al vivir eso, esa violencia, cuando yo regreso acá a Colombia, porque mi mamá está enferma y mi mamá a los 3 días se muere, y yo tomo la decisión de quedarme acá en Colombia, especialmente en Cali y en Siloé, pues me da por armar un canal comunitario, me da por armar ruta turística, el museo y todo ese cuento para mantener el histórico del territorio, pero especialmente la ruta, y esa ruta nos ha logrado mantener la memoria histórica del territorio hasta el momento. Pero también tengo que contar que de mi experiencia personal, cuando yo llego aquí, antes de comenzar a hacer los programas, mi norte, entre comillas, está orientado por la tristeza de la muerte de mi mamá y por la adulación de algunos muchachos que fueron del grupo guerrillero insurgente, M19, que estaban mamados de algunos ladrones del sector. Estaban robando mucho por aquí por la vecindad donde yo nací. Y entonces me plantearon la posibilidad de que, como tenía unos dolarcitos, que comprara unas armitas, comprara unas capuchas y unos radiecitos de comunicación de infantil, de juguetes, y logro yo de alguna manera poner eso al servicio de ese colectivo de hombres, entre comillas, sanos, pero que estaban cansados de la violencia, y yo logro comprar esas armas. Me gasto en pesos colombianos por ahí 1.100.000 pesos, compramos como unos 4 o 5 pistolas hechizas, pero eso mataba. Y
el día que nos reuníamos para cuadrar toda la estrategia para matar a los primeros, entre comillas, resulta que hay unos miembros de la Junta Administradora Local de la comunidad, de la Comuna 20, y me invitan, porque me ven que yo tengo una cámara, a salir hacia la parte alta de la Estrella, Centro San Francisco, para la inauguración de unos teléfonos públicos. Y yo voy allá y y resulta que yo veo la dinámica del trabajo comunitario, salgo borracho ese día, tuvimos un inconveniente ahí con unos milicianos porque nos capturaron y dijimos que nosotros quiénes éramos, posiblemente casi nos morimos ese día, pero ahí entendí, con muchas pandillas que comencé a ver, muchos grupos de pelados allá, dije yo, ¿por qué tengo que estar persiguiendo a los muchachos porque están robando o porque pues, están cometiendo crímenes, cuando el problema de esa criminalidad no realmente está depositada en las familias y los museos del territorio? Esa violencia se crea por unas circunstancias, y terminé pensando de una manera diferente. Entonces, cuando me regañaron porque no estuve en la reunión, porque mientras la gente se iba a reunir, yo estaba tomando cervecita por allá arriba, emborrachándome, y hice muchos videos de ese día. La gente quedó contenta, y la gente de la JAL siguió de alguna manera invitándome, y en esa invitación había una parabólica aquí que llamaba Pronal Ventas, y me pusieron en contacto con el dueño, y el dueño negocié con él para un canal comunitario, y creamos el canal comunitario Tele 20, el primer canal de la Loma de Siloé, de la Loma de la ciudad de Santiago de Cali, y ese canal nos dio la posibilidad de conocer mucha gente, de volvernos los berracos de Huacas, porque la gente creía que con ese canal nosotros podíamos ver las denuncias de los alcantarillados rotos, de los problemas inclusive de violencia y toda esa cosa. Y duramos 2 años metiéndole la historia a través de los videos, no editábamos porque no tenemos capacidad, solo lo poníamos como fuera. Entonces, en la siguiente reunión con los muchachos, yo me dije, muchachos, voy a saber que yo ya desecho de esa idea de ir a quitarle la vida a los muchachos hay que protegerlos, la vida es lo más importante, y tenemos que defendernos, tenemos que volvernos rebeldes contra el establecimiento para exigirle al Estado que aporte algún dinero, y entonces dinero y programas sociales y que sé yo, y mejores condiciones de vida de los ciudadanos de Siloé. Y desde ahí de que tomé esa decisión, creemos que llevamos más de 20 años tratando de hacer un trabajo social para, primero, sistematizar el territorio, y segundo, volverlo vivible y que la gente levante su autoestima y se sienta orgulloso de haber nacido en Siloé. ¿Qué pasó con las pistolas? Yo les dije, cojan eso para ustedes, y ellos me devolvieron eso, tuvimos que volver, perdimos plata pero devolvimos eso, y esas pistolas, que sepa yo, en manos de nosotros nunca mataron ni hirieron a nadie, y ahí inicia realmente nuestro trabajo comunitario. Y a renglón seguido, en las cámaras nos dan la posibilidad con los pelados, los diferentes parches, porque después de que el M19 es, entre comillas, expulsado, que nunca fue expulsado, en el 85 el M19 se mantiene en la Loma hasta el 91, 92, cuando hacen el proceso de paz y todo ese cuento, el 90 creo, el proceso de paz con el gobierno, pero quedan algunos, sabiduría militar ahí, quedan algunos fierros, y no es una culpa contra el M19, ni decir que es propiedad de ellos, entre comillas, que las pandillas hayan surgido, ¿no? Las pandillas ya estaban, los grupos ya estaban. Lo que pasa es que lo que sí creemos es que un poquito la sabiduría, el conocimiento de las armas y algunas armas que quedaron por ahí rondando, pues dan el inicio a una guerra muy fuerte que es la que tenemos hoy con armas de fuego. Entonces, no es lo mismo pelear a machete, a piedra, a palos, que con armas de fuego. Y entonces ya el conflicto se comienza a escalar. Y nosotros comenzamos a ver eso en el territorio. Ahí para esos pelados que comienzan a subir a robar con las armas, a matarse entre ellos, entonces aparecen las milicias bolivarianas de las FARC por un lado, el lado de San Francisco, y aparecen las milicias del ELN por el lado de Brisas de Mayo, Cortijo, La Sultana, Lleras, hacia la Estrella. O sea, tenía más campo de acción en el ELN con sus milicias populares, y esos grupos insurgentes terminaron siendo con sus milicias la autoridad en el territorio, porque las autoridades la copan los diferentes grupos. En este caso hoy, por ejemplo, las están copando las pandillas, y algunas de esas pandillas perteneciendo a oficinas de cobro, y son los que, entre comillas, ejercen autoridad o control en la zona, porque realmente la policía en sí, como toda la policía de Colombia, no parece que no les interesara mucho la violencia barrial,
y a veces sean los de la vista gorda y terminan siendo parte del problema porque terminan vendiendo las armas o la droga que confiscan a los otros grupos, y entonces no hay como realmente parar de alguna manera toda esa problemática. El caso es que ya después de nosotros comenzar a hacer trabajo social, terminado de alguna manera trabajando con muchos niños, y hoy esos niños, tenemos que reconocerlo, yo creo que un 70-80% de esos niños que trabajan con nosotros en cultura, deporte, recreación, educación, yo me atrevo a decir que un 80% hacen parte del problema de violencia en el territorio. El problema de violencia en el territorio se le tira a los pelados de las pandillas, pero muchas de las pandillas realmente no son tan violentas, ¿cierto? Hay algunas que usan la violencia como su eje transversal, pero la mayoría de las pandillas que hay aquí, que hay un promedio de 35-40 reconocidas, no son tan violentas, son pelados que se agrupan a fumar marihuanita y todo ese cuento, y pues robarán, pero no tienen una dinámica de enfrentamiento y de estar matando a la gente o matando a los vecinos. Entonces, hay que aclarar eso, porque a veces estas comunidades se estigmatizan a ese grado. Entonces, creo que cuando uno piensa desde la violencia, pues la violencia no solamente es un balazo, la violencia no solamente es una puñalada, hay otras violencias psicológicas, hay otras violencias de Estado, hay violencias desde la burguesía también, hay violencias desde los otros ciudadanos de la ciudad que nos segregan, nos estigmatizan y hablan mal de nosotros. Entonces, ahí había que hacer una diferencia entre la violencia que impacta la vida, entre comillas, cercenando una vida o dejando discapacitar a una persona, o la violencia psicológica o la violencia verbal de autoridades y comunidad en general y empresarios contra el territorio. Entonces había que separar un poco de eso, que en el fondo es la misma historia, porque en el fondo eso conlleva a que cada día haya más represión y haya también más respuesta desde las comunidades para tratar de sobrevivir, si se puede llamar, o para tratar de hacerse sentir. Muchas veces las pandillas ni siquiera quieren hacer daño. Las pandillas, lo último, lo que pretenden muchas veces es cubrir un territorio, pero históricamente se continúa la guerra porque muchos de los muchachos cobran venganza por las muertes de sus parceros. Pero eso es una cosa que es increíble, a veces tiene que uno vivirla para darse cuenta de que eso no es tampoco tan cierto y tan fuerte, porque se matan y uno cuando menos piensa encuentra grupitos que se odiaban unidos, siendo unidos, y eso es una cosa típica. Por ejemplo, el ejemplo típico de nosotros el año pasado, que teníamos un trabajo muy fuerte en la zona del Mirador de Siloé, porque las pandillas estaban medio separaditas, entonces maquiavélicamente mientras estén separadas hay entre comillas paz en el territorio y hay convivencia en el territorio. No me estoy contradiciendo, es una realidad y los investigadores tienen que entender esto, sí, que las comunidades a veces necesitan de esa misma respuesta violenta para poder vivir más tranquilos. Y lo digo de esta manera, lo digo porque en algún momento se logra, por allá hace unos 18 años, nos inventamos la historia de unir dos pandillas. Y sí, la unimos, hicimos sancocho, jugamos fútbol, compartimos, y estaba muy bien, el primer día fue muy chévere, pero en la noche de ese primer día de encuentro, de convivencia, de compartir, los pelados hacen una negociación, y es entregar el territorio. Entonces, uno le regala el territorio al otro, y el otro le regala al otro. Entonces, la comunidad es la primera que pega el grito, ¿cómo así? Y nos la contan a nosotros, ¿cómo así? Que llegaron a un acuerdo y entonces vienen y nos roban a nosotros. Y entonces los mismos padres de familia y más gente de la comunidad lo que hace otra vez crear la discusión, la discordia, para que vuelva otra vez a la normalidad y no los roben, porque roban a los dos bandos, pero el grupo que era del otro lado. Y lo más reciente que pasó el año pasado en el Mirador, se unen otras dos pandillas. Al unirse, entonces crean un monstruo mucho más grande y se toman todo el Mirador, y el Mirador se volvió invivible por un año.
y hasta hace un mes volvieron a pelear otra vez y ya vuelve otra vez el cauce. Es menos conflictivo. Significa eso que ese romanticismo a veces de las autoridades o de soñadores, dirigentes o de las demás dirigentes comunitarios que piensan que hay que buscar que los muchachos se den la mano, se den picos y no se disparen entre ellos, eso es muy loable, cosas del corazón, pero del corazón no de la mente más bien, porque el corazón está en la mente, pero sale de un deseo muy romántico de vivir en paz, y eso lo que puede causar es un problema mucho más grande. Entonces, digo, hay que seguir insistiendo, pero digo eso es si no tiene un medicamento que cure heridas. Por ejemplo, yo cuando hablo de eso metafóricamente, que cura heridas, un medicamento es que hay una respuesta estatal, una respuesta de la comunidad, una respuesta de los empresarios, para que esos muchachos no solamente decirle, no se sigan matando, sino cómo pueden estudiar, cómo pueden trabajar, sino ellos, sus familias. Sobre todo un muchacho de esos, ofrecerle trabajo, ¿sí me entiende? Un trabajo digno, también con paciencia, porque no solamente llevar un muchacho pandillero de Siloé o un guerrillero, por ejemplo, de las FARC, llevarlo a una fábrica para que la gente le haga bullying, y eso puede ser más complicado. Entonces, en el caso de Siloé, la violencia corre de esa manera, ¿sí me entiende? Pelados, por ejemplo, que hay una cosa muy tenaz, pelados que 14, 15 años, y los menores de 14 sobre todo, que ellos no se le puede aplicar la justicia, matan a alguien, no pasa nada. Entonces había que mirar un poco también cómo desde la jurisprudencia se logra, pues no castigar a los pelados por castigarlos, sino que si un muchacho que tiene 13, 14 años, que ya es consciente de la cosa y asesina a 2, 3, 4 personas en la comunidad, no se le puede dar el lujo de tenerlo en la calle para que siga matando. Habría que buscar alternativas. Eso no lo cambiamos nosotros, lo cambian los padres de la patria, los senadores, ¿sí me entiende? Con los gobiernos de turno. Pero en términos generales, yo podría terminar hablando de violencia, que la violencia es una palabra que debemos de revertirla y cambiarla por solidaridad. ¿Sí me entiende? Cuando uno habla de violencia en una comunidad, entonces hay que hacer un trabajo fuerte de solidaridad. Cuando uno es solidario con el otro, pues apoya, acompaña, y no tiene que ser la solidaridad de la plata, de llevar regalos, de llevar nada de eso. La solidaridad de entender al otro, de acompañar al otro en sus necesidades, compartir con ellos, gestionar si no tienen, por ejemplo, comida la gente, o si no tienen un albergue, pues tratar como de esa manera uno impregnarlos de que hay confianza con los demás. Eso no es tan fácil, eso también puede ser parte del romanticismo, pero creo que es la manera más fácil de entendernos entre todos y tratar de cambiar un poco el sistema. Porque la violencia como tal, como la usa el poder, como lo usan los políticos, como lo usan las fuerzas militares, la violencia ellos la usan es como si fuera lo más, o sea, la perdición del mundo, pues. Pero la gente puede ejercer violencia para exigir sus derechos, entre comillas, si no se lo están violando. Entonces agarrar un palo o salir a una comunidad a tomarse una calle, qué sé yo, para el Estado eso es violencia, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra violencia, y no me estoy contradiciendo, sino que cuando hablamos particularmente de la violencia de las armas de fuego o de las armas blancas contra otro ser humano, ir a atacar a otro ser humano, pues ese no es lo ideal, pero sí se justifican en las comunidades la defensa también de una comunidad, porque si el Estado viene a atropellar, de alguna manera hay que responder, ¿cierto? El Estado normalmente en las comunidades atropella, entonces hay que salir a defender. En este caso particular, por ejemplo, aquí en el Museo Popular tenemos una sesión que es la sesión del M19 y la sesión de la historia de los policías asesinos, los famosos personas que hacen limpieza social, y en el caso de este espacio en el museo lo que hacemos es conseguir muchas armas de juego, de juguete y de agua, y tratar de meterle a los niños que en vez de estar disparando armas de verdad para que mate a una persona, le podemos disparar agua, le podemos disparar amor, porque la arma debe ser un juego, no debe ser un elemento para ir a matar al otro. ¿Preguntas y más preguntas?
cómo el museo se ha ido enriqueciendo de lo que tiene. Bueno, el museo se enriquece de la siguiente manera. El museo se enriquece de los elementos que la comunidad va